Hubo una vez un hombre cuyo nombre fue casi olvidado, pero cuya hazaña sacudió la historia. No fue un rey, ni un profeta, ni un general, pero su valentía cambió el destino de su pueblo. Se enfrentó a un enemigo imparable, desafió el terror de los elefantes de guerra y eligió el sacrificio antes que la rendición. Mientras los ejércitos helenísticos intentaban borrar la fe de Israel, un solo acto de coraje desafió su poder. Esta es la historia de Eleazar Macabeo, el guerrero que prefirió morir de pie antes que ver a su pueblo caer de rodillas. Pero su historia es mucho más que una batalla. Es una advertencia. Un mensaje que atraviesa los siglos y que hoy sigue resonando con fuerza. Si crees que conoces la historia de los macabeos, piénsalo de nuevo. Porque esta es la historia jamás contada. No te vayas, porque lo que estás a punto de escuchar cambiará tu forma de ver la resistencia y la fe. Suscríbete, comenta y comparte este vídeo para que más personas descubran la historia de un héroe que el tiempo intentó borrar, pero que nunca podrá ser olvidado. Las calles de Antioquía respiraban opulencia, pero su esplendor ocultaba una verdad sombría. Bajo el fulgor de los templos helenísticos, donde las antorchas titilaban entre columnas de mármol, se gestaban intrigas y decretos que dictaban el destino de naciones sometidas. En ese laberinto de riquezas y corrupción, entre la muchedumbre que recorría los mercados repletos de especias orientales y metales preciosos, vivía Eleazar, el hermano casi olvidado de los macabeos. Se movía como una sombra entre los forasteros, un judío en tierra extraña que había aprendido a callar su linaje y a mimetizarse con los helenos para sobrevivir. No vestía como un guerrero ni como un rabino. Sus túnicas eran sencillas, sin ornamentos que delataran su ascendencia, y su rostro, curtido por el tiempo y el exilio, reflejaba una lucha silenciosa. Conocía demasiado bien la crueldad de Antíoco IV Epífanes, el rey que con mano de hierro regía los dominios seleucidas y que, en su ambición desmedida, se había proclamado manifestación terrenal de los dioses. Eleazar había sido testigo de actos atroces. Había visto con sus propios ojos a prisioneros judíos arrastrados por las calles como trofeos de guerra, a ancianos lapidados por negarse a comer carne impura, a niños arrebatados de los brazos de sus madres para ser criados como fieles súbditos del imperio. Pero lo que más lo atormentaba eran los relatos que llegaban desde Judea. El templo de Jerusalén, antaño el corazón de la fe de su pueblo, había sido ultrajado. En su interior, donde solo debía ofrecerse incienso al Altísimo, ahora ardían sacrificios en honor a Zeus. Una noche, cuando la brisa nocturna traía consigo los murmullos de la ciudad dormida, un mensajero irrumpió en la posada donde Eleazar se refugiaba. Cubierto de polvo y con el rostro demacrado, el joven temblaba al extenderle un pergamino sellado con cera. Eleazar lo tomó con cautela y al ver el emblema marcado en el lacre, sintió que su pecho se encogía. Era la firma de Judas Macabeo. Sus dedos recorrieron el pergamino antes de desenrollarlo. A la luz temblorosa de la vela, leyó las palabras escritas con urgencia. Hermano, el tiempo de escondernos ha terminado. Nuestra gente perece. Nuestras leyes son pisoteadas y la memoria de nuestros ancestros se ahoga en sangre. Padre ha muerto, pero su espíritu arde en nosotros. Levántate, Eleazar, deja la comodidad de la sombra y únete a la lucha. Dios no nos ha olvidado, pero necesita hombres valientes. Ven a Modín. Te espera tu familia y tu destino. Por un instante, su corazón se detuvo. Había pasado demasiado tiempo en el anonimato, creyendo que podía observar el dolor de su pueblo sin intervenir,
que la resistencia de su familia bastaría sin su presencia. Pero al leer aquella carta, la realidad lo golpeó como una tormenta. Su hermano lo llamaba, no como un simple pariente, sino como un guerrero que aún no había tomado su lugar en la historia. Los recuerdos lo asaltaron como una cascada imparable. Recordó los días de su infancia en Judea, cuando correteaba entre los olivos con Judas y sus otros hermanos, soñando con la gloria de los días de David. Recordó la mirada firme de su padre Matatías, el sacerdote que nunca se doblegó ante los opresores y que había iniciado la revuelta con su propio sacrificio. Recordó la sangre de su pueblo regando la tierra, los susurros de las escrituras en su mente recordándole que su Dios no abandonaba a los suyos. Eleazar se levantó de golpe, como si el peso del exilio se hubiera disipado de sus hombros. Miró alrededor de la habitación humilde donde había vivido los últimos años y comprendió que aquella etapa de su vida había concluido. No había más espacio para la cobardía o la resignación. Tomó lo poco que poseía, una daga gastada, una túnica gruesa para el viaje y una pequeña bolsita de dátiles secos. Se cubrió con su manto y, sin mirar atrás, salió al frío de la noche. Las calles de Antioquía seguían vivas incluso a esas horas. Mercenarios ebrios reían a carcajadas en los callejones, cortesanas se deslizaban entre las sombras buscando clientes, comerciantes cargaban sus carretas antes del alba. Nadie notó al hombre que avanzaba con paso decidido, pues en una ciudad como aquella, un viajero más era solo una figura sin nombre. Cruzó la gran puerta de la ciudad antes del amanecer. Detrás quedaban los palacios dorados, las plazas abarrotadas, los ídolos de piedra. Frente a él, el camino se extendía hacia Judea, hacia su gente, hacia el fuego de la rebelión. Eleazar apretó los puños. El destino lo llamaba, y esta vez, no lo ignoraría. El camino de regreso a Judea fue arduo y lleno de peligros. Eleazar avanzó por senderos olvidados, ocultándose de las patrullas seleucidas que merodeaban los caminos principales. Durante semanas, atravesó colinas y valles resecos, pasando por aldeas reducidas a cenizas por los decretos de Antíoco IV. El olor a muerte y desesperanza se aferraba al aire como una maldición. Los pocos sobrevivientes que encontraba eran ancianos y niños hambrientos, con los ojos hundidos por el terror de la guerra. Cada noche, al resguardo de la maleza o de ruinas abandonadas, Eleazar se preguntaba cuánta devastación encontraría al llegar a su hogar. Se preguntaba si aún era posible devolverle la dignidad a un pueblo ultrajado, si aún existía un resquicio de esperanza en aquellas tierras ahora sumidas en la oscuridad de la idolatría. Al fin, tras semanas de viaje, divisó desde una colina los muros de Jerusalén. Su corazón se aceleró. La ciudad que recordaba llena de vida y devoción ahora, estaba oscura y silenciosa. Su silueta se alzaba como un espectro sobre la llanura, y las llamas de los templos paganos brillaban en la noche como faros de corrupción. Con cautela, descendió por la ladera y se adentró en las calles desiertas. No tardó en notar la presencia de los soldados seleucidas patrullando cada esquina. Por todas partes había símbolos de la dominación helénica, estatuas de dioses extranjeros, carteles con edictos reales prohibiendo la adoración al Dios de Israel, altares improvisados donde los hebreos eran forzados a ofrecer sacrificios impuros. Con el manto cubriéndole el rostro, se deslizó entre las sombras hasta llegar al corazón de la ciudad, el templo de Jerusalén. Cuando sus ojos se posaron en el santuario profanado, la indignación le quemó las entrañas. El sagrado monte del templo ya no era el refugio de la presencia divina.
La menorá había sido apagada, los atrios sagrados estaban infestados de sacerdotes paganos, y en el altar de los sacrificios, un toro había sido degollado en honor a Zeus. Los cánticos de los levitas habían sido reemplazados por odas en griego, y el humo de las ofrendas, que antaño se elevaba en santidad, ahora era pestilente y vil. Eleazar sintió como la rabia se transformaba en dolor. Su tierra había sido mancillada. Su Dios, despreciado. Su pueblo, reducido a esclavos en su propia casa. Pero su regreso no era solo para lamentarse. Él estaba allí por una razón. Con determinación, se adentró en los barrios bajos de la ciudad, evitando el contacto con los guardias. Sabía que, si alguien podía darle respuestas, serían los pocos patriotas que aún resistían en las sombras. Esa misma noche, logró contactar con un comerciante fiel a los suyos. Bajo el pretexto de comprar provisiones, se encontró con él en un callejón oscuro. El hombre lo miró con recelo, hasta que Eleazar mencionó el nombre de Judas Macabeo. «Sígueme», susurró el comerciante, echando una última mirada a su alrededor antes de conducirlo por un pasadizo oculto. Atravesaron túneles subterráneos hasta llegar a una cámara oculta en las catacumbas. Allí, a la luz de lámparas de aceite, vio a su familia. Judas estaba de pie, discutiendo con otros líderes de la resistencia. Su hermano Jonatán afilaba una espada, mientras Simón, el mayor de los hermanos, trazaba rutas en un pergamino. Al ver a Eleazar, Judas se detuvo. Sus miradas se cruzaron por un instante, y luego, con una mezcla de alivio y firmeza, Judas se acercó y le estrechó el brazo. «Sabía que vendrías, hermano», murmuró. «No podía quedarme lejos por más tiempo», respondió Eleazar, sintiendo como la nostalgia y la urgencia se mezclaban en su interior. Se reunieron alrededor de una mesa de piedra. Los macabeos y sus aliados planificaban la siguiente etapa de la rebelión. Se hablaba de ataques estratégicos, de recuperar territorios, de encender la chispa de la resistencia entre los oprimidos. Pero antes de que las discusiones avanzaran, una voz anciana resonó en la cueva. «Antes de trazar planes de guerra, debemos entender los designios de Dios». Todos se giraron hacia la figura que emergía de la penumbra. Era un anciano de barba blanca y túnica sencilla. Su rostro, aunque marcado por los años, emanaba una sabiduría que imponía respeto. «Simón el sabio», susurró Eleazar, reconociendo al venerable sacerdote que había servido en el templo antes de la profanación. El anciano se acercó y posó una mano sobre el hombro de Eleazar. Sus ojos lo escudriñaron como si intentaran descifrar un misterio oculto en su ser. «Tú has regresado», dijo con voz serena, pero cargada de significado. Eleazar sintió un escalofrío. «Regresé porque mi pueblo me necesita», respondió, pero el anciano negó con la cabeza. «Regresaste porque así estaba escrito». Un silencio cayó sobre la cueva. Todos los presentes esperaban las palabras del sabio. «Dios nos ha mostrado un camino», prosiguió Simón. «Y en las antiguas profecías hay menciones de un guerrero que restaurará la gloria de Israel. Uno que vendrá de la casa de los justos, que se alzará contra la oscuridad y cuyo sacrificio marcará el comienzo de una era de luz». Eleazar sintió que la sangre le palpitaba en las sienes. «¿Qué estás diciendo, anciano?» El sabio sonrió levemente. «Que los tiempos de los reyes justos aún no han terminado, y que en esta lucha hay quienes están llamados a un destino más grande de lo que imaginan».
El silencio se rompió con el sonido de un trueno en la distancia. Afuera, la tormenta arreciaba sobre Jerusalén, como si los cielos anunciaran que una nueva etapa de la guerra estaba por comenzar. La noticia de la muerte de Matatías llegó con la crudeza de un golpe seco. Aunque Eleazar sabía que su padre ya era anciano, la idea de que su corazón fuerte había dejado de latir era difícil de aceptar. Matatías no solo había sido el líder de la insurrección, sino el pilar moral de su familia y de todo un pueblo. Su muerte marcaba el fin de una era y el comienzo de una lucha aún más feroz. El duelo fue breve. No había tiempo para lágrimas ni lamentaciones. Los macabeos no podían permitirse flaquear cuando la opresión seleucida se cernía sobre su gente con renovada crueldad. Fue entonces cuando Judas, el primogénito más resuelto, tomó el mando de la rebelión. Su temple inquebrantable, su astucia en la batalla y su fe ardiente lo convirtieron en el líder natural de la revuelta. Su nombre comenzó a recorrer los caminos de Judea como un susurro de esperanza: Judas Macabeo, el martillo de Israel. Pero Eleazar no se sentía como su hermano. Mientras Judas lideraba tropas y organizaba emboscadas, él sentía que su papel era otro, aunque aún no podía definir cuál. No dudaba de su valentía ni de su lealtad, pero cada vez que empuñaba una espada para derramar sangre, una voz en su interior le recordaba que la victoria de Israel no se decidiría solo con el filo del acero. Algo en él le decía que debía esperar, que su momento llegaría de otra manera. El destino respondió pronto. Una noche, cuando la luna se ocultaba tras pesadas nubes, Eleazar se separó del campamento rebelde para recorrer las ruinas de una aldea devastada. No sabía bien qué buscaba. Quizás respuestas, quizás un rastro de lo que había sido su hogar antes de la profanación. Caminaba entre escombros cuando, de la nada, una figura emergió de las sombras. El desconocido vestía una túnica oscura. Su rostro estaba cubierto por un manto y su postura denotaba una calma inquietante. Eleazar, siempre alerta, llevó la mano a la empuñadura de su daga, pero el hombre levantó una mano en gesto de paz. «No temas, hijo de Matatías», dijo con voz profunda. «He esperado este momento durante mucho tiempo». Eleazar frunció el ceño. «¿Quién eres y qué buscas?». El hombre sacó un pequeño bulto envuelto en un paño de lino y lo extendió. «No soy importante. Lo que importa es esto». Eleazar tomó el paquete con cautela. Al desenvolver la tela, vio lo que yacía en su interior. Una espada antigua, de hoja aún afilada y con un grabado que le resultó familiar. El mango, de oro y marfil, estaba labrado con inscripciones en hebreo. Sintió un estremecimiento cuando sus dedos rozaron el metal frío. «¿Qué significa esto?», preguntó, sin apartar la vista de la reliquia. El hombre dio un paso atrás, como si su tarea estuviera cumplida. «Esta espada perteneció al rey David. Fue forjada en los tiempos de su reinado y consagrada por el profeta Natán. No es una espada común, Eleazar. Es un símbolo, un arma de justicia. Se dice que aquel que la empuñe en nombre de Dios, cambiará la historia de Israel». El peso de aquellas palabras cayó sobre él como una losa. «¿Por qué a mí?». Su voz sonaba incrédula. «Judas es el líder, él es quien lleva la carga de nuestro pueblo». El hombre esbozó una leve sonrisa. «Porque Judas es el martillo de Dios, pero tú serás su escudo». Antes de que Eleazar pudiera reaccionar, el desconocido se volvió y se perdió en la negrura de la noche. Quedó solo,
sosteniendo la espada con ambas manos, sintiendo que un propósito hasta ahora desconocido comenzaba a arder dentro de él. No sabía aún cómo ni cuándo, pero entendía que aquel acero sería clave en la liberación de su pueblo. El desierto se extendía ante él como un mar de arena y roca, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. Eleazar avanzaba con pasos firmes, dejando atrás la seguridad del campamento rebelde. La guerra contra los seleucidas estaba lejos de terminar, y aunque Judas Macabeo comandaba la lucha con valentía, Eleazar sentía que su papel aún no se había definido del todo. La espada del rey David, que ahora llevaba consigo, pesaba más que el acero, pesaba como una promesa, como un destino que aún no entendía. Con su capa protegiéndolo del sol abrasador y una pequeña provisión de agua en su alforja, se internó en la soledad del desierto. Buscaba respuestas, claridad en medio de la incertidumbre. Había oído historias de los profetas, de cómo Moisés había encontrado a Dios en la zarza ardiente y de cómo Elías había escuchado su voz en un susurro tras el viento. Ahora, él también buscaba algo más grande que sí mismo. Los días pasaron y el hambre comenzó a atormentarlo. No llevaba más que un puñado de dátiles y un odre con agua, pero pronto se quedó sin provisiones. El viento árido le azotaba el rostro, y las noches heladas le recordaban su fragilidad. Cada amanecer, al abrir los ojos, se preguntaba si su búsqueda tenía sentido, si la voz de Dios aún hablaba a los hombres, o si todo lo que hacía era en vano. La cuarta noche, al borde del agotamiento, Eleazar se desplomó sobre una roca lisa. Cerró los ojos, permitiéndose por primera vez dudar. ¿Era esto una prueba, o solo una locura? Entonces, en medio de la oscuridad, una luz cegadora rompió el velo de la noche. Un viento suave acarició su rostro. Cuando abrió los ojos, vio una figura envuelta en un resplandor dorado. No era un hombre común. Sus vestiduras eran de un blanco imposible, y su rostro, aunque sereno, emanaba una autoridad sobrehumana. Sus alas, extendidas con majestad, se agitaban levemente como si fueran fuego vivo. Eleazar cayó de rodillas, sin poder pronunciar palabra. Eleazar, hijo de Matatías. La voz del ángel resonó como un trueno y un susurro al mismo tiempo. ¿Por qué dudas de tu propósito? El guerrero sintió que su corazón se aceleraba. No sé qué debo hacer, murmuró con voz quebrada. Mi hermano es el líder de la revuelta, él es el elegido para liberar a nuestro pueblo. Yo solo obedezco. El ángel inclinó la cabeza levemente, como si midiera sus palabras. ¿Crees que solo aquellos que llevan una corona o empuñan un cetro son los que cambian la historia? Eleazar no respondió. Escucha, Eleazar. La mano de Dios está sobre ti, aunque no lo veas. No todos están llamados a ser el brazo que golpea. Algunos son los que sostienen el escudo, los que protegen el fuego de la fe cuando los vientos de la desesperanza soplan con furia. El ángel extendió su mano, y en un instante, Eleazar vio imágenes en su mente, una gran batalla donde la sangre corría como ríos, un templo resplandeciente, su hermano Judas en medio de la guerra, y luego, él mismo, con la espada de David en alto, guiando a su pueblo con astucia y coraje. Tu destino no es solo el de un soldado, continuó el ángel. Eres un guardián, un estratega, un faro en medio de la tormenta. Los ejércitos del enemigo son numerosos, pero con tu sabiduría y tu fe, Israel resistirá. Las visiones se disiparon y la luz comenzó a desvanecerse. Antes de desaparecer por completo,
el ángel pronunció una última advertencia. Recuerda, la victoria no siempre se mide por la espada, sino por la verdad que permanece cuando todo lo demás ha caído. Y con esas palabras, el ángel desapareció. Eleazar despertó con el alba. Sus fuerzas habían regresado, y su mente estaba más clara que nunca. Sabía qué debía hacer. Ya no era solo un guerrero en la sombra de su hermano, sino una pieza fundamental en la liberación de su pueblo. Se puso en pie, tomó su espada y emprendió el camino de regreso al campamento. Había llegado el momento de prepararse para la batalla que definiría el destino de Israel. El alba despuntaba con un resplandor rojizo cuando los macabeos se dispusieron a enfrentar una de sus batallas más decisivas. La brisa matinal era densa, cargada con el aroma de la tierra húmeda y la inminente promesa de sangre derramada. Desde su posición en las colinas cercanas, Eleazar contemplaba el vasto campamento seleucida en el valle de Emaús, donde miles de soldados aguardaban, listos para aplastar la resistencia judía. Al frente del ejército enemigo estaba el general Gorgias, un comandante astuto y despiadado. Su reputación como estratega le precedía, y los informes indicaban que había traído consigo una fuerza muy superior en número, con mercenarios griegos, soldados seleucidas y elefantes de guerra, una visión aterradora para cualquier ejército. Pero los macabeos no eran un ejército común, eran hombres forjados en la desesperación y la fe, guiados por una causa que trascendía la guerra misma. Judas Macabeo se dirigió a sus tropas desde una pequeña elevación, su voz resonando con autoridad. «Hermanos, no temáis a su multitud ni a sus armas de hierro. No temáis a sus elefantes ni a su arrogancia, porque no es con la fuerza de los hombres con la que vencemos, sino con la mano del Altísimo. Hoy, en estos campos, mostraremos que Israel no se doblega ante ídolos ni reyes paganos». El grito de guerra de los macabeos se elevó con furia, un eco de desafío que se extendió por la llanura. Eleazar, con la espada de David ceñida al cinto, sintió la vibración en su pecho. La visión que tuvo en el desierto aún ardía en su mente, y sabía que esta batalla marcaría su verdadero lugar en la historia. El plan de los macabeos era arriesgado, pero necesario. En lugar de enfrentar al ejército de Gorgias en un combate frontal, Judas ordenó una maniobra audaz. Dividirían sus fuerzas y realizarían un ataque nocturno contra el campamento enemigo, sorprendiendo a los soldados mientras dormían. Mientras el grueso del ejército seleucida avanzaba confiado en dirección al campamento judío vacío, Judas y sus hombres, guiados por la luna, se deslizaron silenciosamente por las colinas y descendieron sobre el campamento enemigo. La sorpresa fue total. Los soldados enemigos despertaron en medio del caos, desorientados, sin saber de dónde venía el ataque. Tiendas ardían, los caballos relinchaban enloquecidos y los gritos de los soldados resonaban en la noche. Eleazar lideró un pequeño grupo de guerreros hacia el corazón del campamento, donde los oficiales dormían. Con movimientos rápidos y precisos, los hombres de Israel abatieron a los comandantes enemigos antes de que pudieran reorganizar sus filas. Pero en medio de la refriega, Eleazar escuchó un sonido que le heló la sangre, el llanto de un niño. Siguiendo el sonido, corrió entre las tiendas en llamas y encontró a un pequeño, de no más de 6 años, escondido entre los restos de un carro volcado. Sus ojos estaban llenos de terror y su cuerpo temblaba. Eleazar comprendió de inmediato que era hijo de algún oficial seleucida, pero en ese momento no importaba de qué bando venía. Sin pensarlo, se arrodilló y extendió la mano. «No tengas miedo,
susurró. Te sacaré de aquí. El niño, paralizado, no respondió. Fue entonces cuando Eleazar escuchó pasos apresurados a sus espaldas. Se giró justo a tiempo para ver a un soldado seleucida abalanzándose sobre él con la espada en alto. El instinto lo guió. Giró su espada con un movimiento fluido y bloqueó el golpe con fuerza. El impacto resonó en sus brazos, pero Eleazar era más veloz. Con un giro hábil, atravesó el pecho del soldado, que cayó sin vida a sus pies. Tomó al niño en sus brazos, y cubriéndolo con su manto, lo llevó fuera del campamento. Lo entregó a uno de los suyos, asegurándose de que estuviera a salvo. Cuídalo, ordenó. Ningún niño debe perecer en la guerra. Cuando regresó a la batalla, los macabeos habían logrado su cometido. Gorgias, al descubrir que su campamento había sido reducido a cenizas y que sus oficiales habían sido asesinados en la confusión, se vio obligado a retirarse. Su ejército, desmoralizado y sin liderazgo, huyó en desbandada. Con el amanecer, la victoria quedó sellada. Los macabeos, aunque en menor número, habían logrado lo impensable. La noticia de su hazaña se extendió por toda Judea, encendiendo una llama de esperanza en los corazones de su pueblo. Eleazar, cubierto de polvo y sangre, miró el horizonte mientras el sol nacía. Había luchado con honor, había protegido a un inocente y había demostrado que su papel en la guerra no era solo el de un guerrero, sino el de un protector. Se acercó a Judas, quien observaba los restos de la batalla con los brazos cruzados. Hoy hemos vencido, dijo Eleazar. Judas asintió, pero su mirada era sombría. Sí, pero la guerra aún no ha terminado. Eleazar sostuvo la empuñadura de su espada con firmeza. Entonces, que este día sea un recordatorio. No luchamos solo por la victoria en el campo de batalla. Luchamos por la supervivencia de nuestra fe, por aquellos que vendrán después de nosotros. Judas lo miró con respeto. Eres más que un soldado, hermano. Lo que hiciste hoy no será olvidado. Y con esas palabras, supo que su camino apenas comenzaba. El eco de la victoria en Emaús resonó por toda Judea, pero con ella llegó también la furia del rey Antíoco IV Epífanes. Desde su trono en Antioquía, el monarca seleucida escuchó los informes con el rostro contorsionado por la ira. No podía concebir cómo un grupo de rebeldes, sin un ejército formal ni el respaldo de una gran potencia, había humillado a su imponente fuerza en el campo de batalla. Estos hebreos insolentes desafían mi voluntad, bramó, golpeando el brazo del trono con un puño tembloroso de cólera. Con el orgullo herido y sediento de venganza, el rey ordenó una respuesta brutal. No solo enviaría más tropas para aplastar la rebelión, sino que buscaría quebrar el espíritu de los judíos con una masacre sin precedentes. El decreto fue claro: cada aldea que mostrara simpatía por los macabeos sería arrasada, sus hombres ejecutados, sus mujeres esclavizadas y sus niños tomados como tributo para los templos paganos. Las noticias llegaron a los oídos de los macabeos como un golpe seco. Desde Belén hasta Hebrón, los mensajeros traían relatos desgarradores de aldeas saqueadas y templos destruidos. Eleazar escuchó los testimonios con el alma encogida. No eran simples represalias militares, era un intento calculado de borrar la identidad de su pueblo. El enemigo no solo mataba, sino que obligaba a los sobrevivientes a renunciar a su fe. No es solo guerra, es exterminio,
murmuró Eleazar mientras observaba el humo que se alzaba en el horizonte desde un asentamiento cercano. Judas Macabeo convocó a sus hombres, y trazó un plan para frenar las masacres. Pero Eleazar tenía una idea distinta. «Debo infiltrarme en el campamento enemigo», anunció. Judas lo miró con escepticismo. «Es demasiado arriesgado. Si te descubren, te ejecutarán sin dudarlo». Eleazar sostuvo la espada de David con firmeza. «No es solo un riesgo, es una necesidad. Quiero saber qué planea Antíoco. No basta con enfrentarlo en batalla, debemos comprender su verdadero propósito». Judas no intentó disuadirlo. Sabía que su hermano no hablaba por impulso. Cubierto con harapos y con el rostro oscurecido por el polvo, Eleazar se adentró en las tierras controladas por los eleucidas. Se mezcló con los esclavos, adoptando el andar de un prisionero para pasar desapercibido. Días después, llegó a un inmenso campamento militar en las afueras de Bet-Sur. En el centro, una gran tienda se alzaba como el trono de un dios falso. Allí, entre las llamas de antorchas azules y los cánticos en lenguas extranjeras, Eleazar presenció algo que lo dejó helado. Antíoco Epífanes, vestido con túnicas doradas y un manto púrpura, estaba rodeado por sacerdotes de extraña apariencia. En el suelo, dentro de un círculo tallado en la piedra con inscripciones que Eleazar no comprendía, se alzaban ídolos de formas inhumanas. Los sacerdotes entonaban cánticos monótonos y oscuros, mientras sacrificaban animales en el centro del círculo. La sangre se filtraba en las grietas del suelo, como si fuera absorbida por algo invisible. Entonces, Antíoco habló. «Oh, dioses de la inmortalidad, aceptad esta ofrenda y concededme la fuerza para erradicar a los hijos de Yahvé». Eleazar sintió un escalofrío recorrer su espalda. No era solo un acto de idolatría, era un intento de invocar poderes desconocidos. La temperatura de la tienda pareció descender, y un viento gélido recorrió el lugar, aunque afuera la noche seguía cálida. Un sonido gutural, como un lamento distante, surgió de la tierra. Los sacerdotes cayeron de rodillas, murmurando con fervor. Eleazar sintió la tentación de huir, pero algo dentro de él lo retuvo. Se aferró a su espada y cerró los ojos, murmurando en voz baja: «Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad». El viento cesó de repente. El fuego de las antorchas tembló, y los ídolos se agrietaron como si una fuerza invisible los rechazara. Antíoco frunció el ceño y miró alrededor con desconfianza. Algo interfiere», murmuró. Eleazar aprovechó la distracción y se deslizó fuera de la tienda. Sus latidos retumbaban en sus oídos mientras escapaba entre las sombras. Había visto suficiente. La guerra no era solo una lucha por la libertad, era un conflicto entre la luz y la oscuridad. Antíoco no solo buscaba poder terrenal, sino algo más, algo que trascendía la razón humana. Cuando llegó de regreso al campamento de los macabeos, relató lo que había presenciado. Judas escuchó en silencio, con el rostro tenso. «Si lo que dices es cierto, estamos ante una amenaza mucho mayor de lo que imaginábamos». Eleazar asintió, sintiendo un peso en su pecho. «No solo debemos pelear con armas, sino con el espíritu. Esta guerra es más grande de lo que creíamos». Judas tomó su espada y la alzó al cielo. «Entonces lucharemos con todo lo que tenemos. Porque no solo combatimos por nuestra tierra, sino por el alma de nuestro pueblo».
Los macabeos se prepararon para la siguiente batalla. Pero ahora, Eleazar sabía que no solo enfrentaban a un ejército, sino algo mucho más siniestro. El tiempo se había convertido en un río de sangre y cenizas. Años habían pasado desde que los macabeos se alzaron en armas contra la opresión de los eleucidas, y la guerra, lejos de menguar, se había extendido como una tempestad sobre Judea. Cada batalla era una prueba de resistencia, cada victoria un aliento efímero antes de la próxima embestida. Pero el fuego de la rebelión no se apagaba, y la fe en el Dios de Israel los mantenía en pie. Judas Macabeo había demostrado ser un líder formidable. Con tácticas sorprendentes y una determinación inquebrantable, había logrado expulsar a las fuerzas de Antíoco de varias ciudades judías. Eleazar, por su parte, se había convertido en su estratega más confiable, utilizando su astucia para emboscar a los ejércitos enemigos en terrenos imposibles. Pero había un objetivo que aún no se había cumplido. Jerusalén, la ciudad santa, seguía profanada. El templo, el corazón del pueblo de Israel, estaba en manos de los invasores. Y así, cuando los ejércitos seleucidas comenzaron a debilitarse y la moral de los opresores flaqueó, los macabeos vieron su oportunidad. Con un ejército reducido pero motivado, marcharon sobre Jerusalén. Las murallas de la ciudad no eran impenetrables, pero los seleucidas se habían atrincherado dentro del templo, utilizando la casa de Dios como una fortaleza. Sabían que los judíos jamás se atreverían a destruir el santuario, y usaban eso en su favor. Eleazar estudió el terreno. No podían permitirse un asedio prolongado, debían atacar con rapidez y determinación. No podemos permitir que sigan mancillando el templo, dijo Judas. Si es necesario, tomaremos la ciudad por la fuerza. Pero Eleazar tenía una idea diferente. No pelearemos en sus términos, dijo. Usaremos su arrogancia en su contra. Y así, al amparo de la noche, los macabeos se deslizaron dentro de la ciudad en pequeños grupos, tomando los puntos estratégicos sin ser detectados. Cuando los seleucidas finalmente se dieron cuenta del ataque, ya era demasiado tarde. Los gritos de los soldados resonaron en las calles, mientras los rebeldes los acorralaban. Los combates fueron intensos, pero el pueblo de Israel luchaba con una fuerza que trascendía lo humano. No era solo una batalla por la tierra, era una batalla por la santidad. Al amanecer, los últimos soldados seleucidas fueron expulsados del templo. El silencio cayó sobre el santuario profanado. Judas, Eleazar y los sacerdotes que aún quedaban en pie, recorrieron las ruinas del lugar más sagrado de Israel. El altar estaba destruido, los candelabros habían sido robados, y un ídolo de Zeus aún se erguía en el centro del atrio. Sin pronunciar palabra, Judas avanzó y, con un golpe de su espada, derribó la estatua, que se rompió en pedazos al chocar contra el suelo. Entonces, con solemnidad, los sacerdotes comenzaron la purificación del templo. Lavaron los suelos con agua y oración, construyeron un nuevo altar y prepararon el candelabro sagrado para encender la luz de la presencia divina una vez más. Cuando todo estuvo listo, se dieron cuenta de que solo quedaba un pequeño frasco de aceite puro para encender la menorá. Apenas alcanzaría para un día, y fabricar más aceite consagrado tomaría al menos 8 días. Pero Eleazar, que había visto con sus propios ojos cómo Dios obraba de formas misteriosas, no dudó. «Hagamos lo que está en nuestras manos», dijo. «Y dejemos el resto en las de Dios». Los sacerdotes se encendieron la menorá.
Y entonces, ocurrió lo impensable. El aceite que solo debía durar un día, ardió ininterrumpidamente durante 8, iluminando el templo con una luz pura y eterna. El pueblo, que aún lloraba a sus muertos y sanaba sus heridas, vio en ese fuego una señal clara: Dios no los había abandonado. Su presencia aún moraba entre ellos. Se desató un júbilo indescriptible en Jerusalén. Se encendieron antorchas en cada hogar, y la gente salió a las calles, celebrando la victoria no solo sobre sus enemigos, sino sobre la desesperanza. Pero mientras el pueblo celebraba, Eleazar se mantenía en silencio. Judas notó la inquietud en su hermano y se acercó a él. «Hoy deberíamos alegrarnos», dijo, colocando una mano en su hombro. «Dios nos ha dado la victoria». Eleazar asintió, pero sus ojos estaban fijos en la menorá. «Lo sé, hermano. Pero siento que mi papel en esta historia aún no ha terminado». Judas lo miró con seriedad. «¿Qué viste en el desierto, Eleazar?» Eleazar tardó en responder. Sus pensamientos volaban a la visión que tuvo aquella noche, a la advertencia del ángel. «Dios nos ha dado la victoria hoy», dijo finalmente, «pero las sombras aún acechan. Siento que algo más está por venir, algo que aún no comprendemos». Judas suspiró. «Si es así, cuando llegue el momento, lucharemos juntos». Pero Eleazar sabía que la batalla que le aguardaba no sería una que pudiera librar con la espada. Su misión aún no había concluido. Y mientras la luz del milagro ardía en el templo, en su interior, una llama diferente comenzaba a arder también. La victoria en Jerusalén no había sido el final de la guerra. Los seleucidas, heridos pero no vencidos, regresaron con una fuerza aún más imponente. Antíoco IV Epífanes había muerto en la lejana Persia, pero su hijo, Antíoco V Eupator, había asumido el trono y venía decidido a recuperar Judea. Los macabeos, ahora convertidos en el último bastión de resistencia, sabían que la verdadera prueba aún estaba por venir. Desde el norte, los generales del joven rey habían reunido un ejército colosal, con miles de soldados y un arma que infundía terror en el corazón de cualquiera: los elefantes de guerra. Estas bestias, traídas desde la India, eran el símbolo del poder helenístico. Cada uno estaba cubierto con placas de bronce, con torres de madera sobre sus lomos donde los arqueros disparaban desde lo alto. Las tropas seleucidas estaban convencidas de que nadie podía resistir la embestida de estos titanes. Judas y sus hermanos reunieron a sus hombres en un valle cercano a Bet-Zacarías, donde el ejército seleucida se acercaba con el estruendo de miles de botas y el temblor de los elefantes avanzando como montañas vivientes. Eleazar, de pie junto a Judas, observó el horizonte y sintió un nudo en el estómago. Había enfrentado la muerte muchas veces, pero nunca una batalla como esta. «Hoy peleamos por algo más grande que nuestras vidas», dijo Judas, mirando a sus guerreros. «Si caemos, que sea con honor. Si vencemos, que sea para la gloria del Altísimo». Los soldados judíos levantaron sus espadas y lanzas, gritando con furia. Pero sabían que las probabilidades estaban en su contra. Cuando la batalla comenzó, la tierra rugió con el peso de los elefantes cargando contra la línea judía. Los hombres saltaban para esquivarlos, pero muchos fueron aplastados bajo sus patas titánicas. Las torres en los lomos de los animales escupían flechas sin cesar, diezmando las filas de los rebeldes. Eleazar vio a su alrededor y comprendió que, si no hacían algo rápido,
serían aniquilados. Fue entonces cuando lo vio, un elefante más grande que los demás, con una torre dorada sobre su lomo. La bandera real ondeaba sobre su espalda. «¡Ahí está!», gritó. «Ese debe ser el elefante del rey». Si lograban matar al elefante de Antíoco V, el ejército enemigo se desmoralizaría. Sin pensarlo dos veces, Eleazar corrió hacia la bestia, esquivando flechas y soldados enemigos. La sangre y el polvo oscurecían su visión, pero nada lo detendría. Este era su momento. Con una velocidad y agilidad que sorprendieron a todos, se deslizó entre los guardias y se aferró a una de las correas del elefante. Trepó con todas sus fuerzas, subiendo por el lomo de la bestia mientras el animal bramaba y se sacudía. Los soldados seleucidas en la torre apenas tuvieron tiempo de reaccionar. Eleazar se abalanzó sobre ellos con su espada, derribándolos uno por uno hasta que la torre quedó vacía. Con el corazón latiendo con furia, levantó su espada y la hundió en la espina dorsal del elefante. El gigante rugió con un estruendo que sacudió el campo de batalla. Sus patas fallaron, y su inmenso cuerpo comenzó a tambalearse. Pero entonces, en el instante en que la bestia comenzó a caer, Eleazar se dio cuenta del error fatal que había cometido. El elefante estaba cayendo, y él estaba justo debajo. No hubo tiempo para escapar. El coloso se desplomó con toda su fuerza, y el peso del titán lo atrapó bajo su masa, aplastando su cuerpo contra la tierra. El dolor fue instantáneo, pero con él vino algo inesperado. La escena a su alrededor se desvaneció. Ya no estaba en el campo de batalla. Se encontró en un lugar que no conocía, una colina alta desde la cual podía ver Jerusalén. Pero no era la Jerusalén que él conocía. Era una ciudad gloriosa, reconstruida, con un templo resplandeciente donde la luz del Altísimo brillaba con un fulgor indescriptible. Escuchó voces, pero no las de sus hermanos de batalla. Voces de generaciones futuras. Vio niños hebreos jugando en las calles, vio familias celebrando con lámparas encendidas. Vio a su pueblo libre. Y en el centro de todo, en el umbral del templo, vio una figura de túnica blanca, de ojos llenos de misericordia y sabiduría. Su rostro irradiaba una luz indescriptible, y cuando Eleazar intentó acercarse, la figura le habló. Tu sacrificio no será en vano. La libertad de Israel será sellada con tu valentía. Descansa en paz, Eleazar, pues has cumplido tu propósito. Las palabras fueron como un bálsamo en su alma. Entonces, su visión se desvaneció. La última imagen que vio fue la luz de la menorá brillando en el templo. Y con una última exhalación, Eleazar Macabeo cerró los ojos. Su historia no sería olvidada. El campo de batalla quedó en silencio cuando la noticia se esparció como el humo de una lámpara apagada. Eleazar había caído. Los soldados judíos que lograron sobrevivir a la embestida de los elefantes vieron su cuerpo atrapado bajo la bestia que él mismo había derribado. Su sacrificio había permitido un momento de ventaja, había desmoralizado a las tropas enemigas, pero la guerra no había terminado. Judas Macabeo recibió la noticia con el semblante endurecido. Durante años, había visto caer a muchos de sus hombres, pero nunca pensó que uno de sus hermanos sería uno de ellos. Eleazar no era solo un guerrero, sino un símbolo de astucia y fe, un hombre que había entendido que la batalla no solo se libraba con espadas, sino también con la luz de la verdad. Esa noche, cuando la oscuridad cubrió la llanura de Bet Zacarías,
Los macabeos recogieron su cuerpo y lo llevaron de vuelta a Jerusalén. Lo envolvieron con un manto limpio y lo enterraron en una tumba de piedra, cerca de donde su padre Matatías había sido sepultado. Cuando la sepultura estuvo sellada, el anciano Simón el Sabio, el sacerdote que había visto el destino de Eleazar desde el principio, se acercó al lugar donde los guerreros de Israel estaban reunidos en duelo. «No lloréis como aquellos que no tienen esperanza», dijo con voz pausada, pero llena de fuerza. «Porque Eleazar no ha muerto en vano». Los guerreros lo miraron con atención, esperando sus palabras. «Los caminos del Altísimo no son los caminos de los hombres», continuó. Eleazar comprendió que esta lucha es más que una batalla contra los eleucidas. Él vio lo que nosotros aún no vemos, que aunque hoy celebramos la victoria, el destino de Israel aún enfrentará muchas pruebas. Judas se cruzó de brazos, con la mirada fija en el anciano. «¿Qué quieres decir?» Simón suspiró. «Vendrán tiempos en los que este pueblo olvidará el precio de su libertad. Se levantarán líderes que no seguirán los caminos del Dios de nuestros padres. Y aunque ahora la luz brilla en el templo, habrá días en los que la oscuridad intentará cubrirlo de nuevo». Judas apretó los puños. «Entonces debemos asegurarnos de que su sacrificio no sea olvidado». En los días que siguieron, un joven escriba llamado Natán recibió una tarea sagrada: recoger la historia de Eleazar y de los macabeos en pergaminos, para que las generaciones futuras supieran lo que había ocurrido. Con sus plumas de junco y tinta oscura, Natán escribió sobre las batallas, sobre la resistencia, sobre el milagro de la luz, y sobre todo, sobre el sacrificio de Eleazar. Su historia no debía perderse, pues su muerte no era solo la de un guerrero, sino la de un hombre que había entendido su propósito en el gran plan de Dios. Cada noche, Natán se sentaba a la luz de una lámpara de aceite y escribía, recordando las palabras de los ancianos, los relatos de los soldados, y las visiones de los profetas. «Debe ser recordado», susurraba, mientras su pluma trazaba las letras hebreas sobre el pergamino. «Porque su historia es la historia de todos nosotros». Y así, en las páginas de la historia, Eleazar Macabeo se convirtió en más que un guerrero. Se convirtió en un legado. El viento del desierto silbaba sobre las dunas, levantando nubes de polvo dorado que parecían bailar bajo el sol implacable. Décadas habían pasado desde la gesta de los macabeos, pero el eco de su lucha aún resonaba en los corazones de Israel. Jerusalén, ahora gobernada por Juan Hircano, nieto de Matatías, se encontraba en una nueva etapa de consolidación. Los enemigos aún acechaban desde el exterior, pero el pueblo de Dios había logrado mantenerse firme en su identidad y su fe. Sin embargo, la historia de los macabeos comenzaba a desvanecerse en la memoria colectiva. Las generaciones que habían combatido bajo el liderazgo de Judas y sus hermanos habían envejecido y partido de este mundo, dejando su legado en manos de una nueva generación que nunca había sentido el peso de la esclavitud ni la urgencia de la resistencia. Pero la tierra, con su mudo testimonio, no olvida lo que los hombres intentan dejar atrás. Uno de los soldados de Hircano, un joven llamado Eliab, cabalgaba con un pequeño grupo de exploradores a través de las llanuras áridas de Bet-Zacarías, el sitio de una de las batallas más sangrientas de la revuelta macabea. Eran días difíciles. Rumores de revueltas y amenazas extranjeras obligaban al ejército judío a patrullar constantemente las fronteras. El sol ardiente golpeaba sus espaldas cuando uno de los exploradores levantó la mano. «¡Deteneos!», gritó. Eliab desmontó su caballo y caminó hasta donde el hombre señalaba.
Ante él, medio enterrada entre la arena y la roca, sobresalía la empuñadura de una espada antigua. Sus dedos temblaron al acercarse. Había algo en esa espada que le resultaba familiar, aunque nunca la había visto antes. Con esfuerzo, extrajo el arma de la tierra. A pesar del tiempo, su hoja, aunque desgastada, aún brillaba bajo la luz del sol. Su empuñadura, cubierta de inscripciones hebreas, tenía el símbolo de una estrella grabada en su centro. Eliab sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué es esto?», susurró. Uno de los soldados, un anciano veterano de muchas campañas, se acercó y observó la espada con reverencia. Sus ojos se agrandaron cuando reconoció el grabado en la empuñadura. Esta es la espada de Eleazar Macabeo. Un silencio profundo cayó sobre el grupo. Todos conocían su historia. El guerrero que se lanzó contra el elefante en la batalla de Bet-Zacarías, el hermano de Judas Macabeo, el hombre que había visto lo que nadie más pudo ver antes de morir. Eliab sintió su pulso acelerarse. Si esta espada ha vuelto a nosotros, es porque aún tiene algo que enseñarnos. Con cuidado, envolvieron la espada en una tela de lino y la llevaron de regreso a Jerusalén. Cuando llegaron, la noticia de su descubrimiento corrió por la ciudad como el fuego en un campo seco. El mismo Juan Hircano se presentó para ver el arma legendaria. La tomó en sus manos con asombro, leyendo las antiguas inscripciones en su empuñadura. «Mi abuelo peleó con este hombre», dijo en voz baja. «Esta espada es un símbolo de la resistencia de Israel». Miró a los presentes con una determinación renovada. No debemos olvidar el sacrificio de aquellos que vinieron antes que nosotros. Nos dieron libertad, y es nuestro deber protegerla. Esa noche, la espada de Eleazar fue colocada en el templo, como un recordatorio de la lucha de los macabeos. No era solo un arma, sino un eco de las promesas que Dios había hecho a su pueblo. Las generaciones futuras, al verla, recordarían que la victoria no se gana solo con la fuerza, sino con la fe, la sabiduría y la voluntad de defender la verdad, incluso cuando el enemigo parece invencible. Y así, aunque el tiempo siguió su curso, el nombre de Eleazar Macabeo jamás se perdió en el olvido. Su sacrificio vivía en la memoria de Israel, como una llama que nunca se extingue. El sol dorado se deslizaba lentamente por los tejados de Jerusalén, bañando la ciudad con una luz cálida que contrastaba con la agitación en sus calles. Habían pasado siglos desde la rebelión de los macabeos, y aunque la dinastía asmonea había gobernado con gloria durante un tiempo, ahora Jerusalén se encontraba bajo un nuevo yugo, el del Imperio Romano. Los tiempos habían cambiado. Las murallas se alzaban imponentes, pero dentro de ellas el pueblo estaba dividido. Algunos anhelaban la restauración de la independencia de Israel, mientras que otros se resignaban a la presencia de Roma. La opresión se sentía en el aire, como una tormenta que aún no estallaba. Pero algo estaba por suceder. Aquella tarde, entre la multitud de mercaderes, sacerdotes y peregrinos que transitaban el templo, un viajero misterioso apareció en las puertas de la ciudad. El hombre no parecía distinto a cualquier otro peregrino que venía a adorar al Dios de Israel. Vestía una túnica polvorienta por los caminos recorridos, y llevaba un bastón de madera desgastado. Su barba crecida y su piel curtida por el sol hablaban de alguien que había viajado grandes distancias. Se detuvo en el mercado y miró a su alrededor. Su expresión no era de sorpresa, sino de reconocimiento. Como si, de algún modo,
ya hubiera estado allí antes. Algunos curiosos se acercaron a él cuando comenzó a hablar en voz alta. Escuchad, hijos de Israel. Traigo noticias de un reino que no es de este mundo. Los vendedores dejaron de gritar sus precios, los sacerdotes que iban de camino al templo se detuvieron, y los soldados romanos observaron con desconfianza. ¿De qué hablas, forastero?, preguntó un anciano. El viajero alzó su bastón y señaló hacia el templo. Este es un lugar sagrado, construido con manos humanas, pero os digo que pronto se levantará un reino eterno, que no dependerá de muros de piedra ni de ejércitos terrenales. Algunos murmuraron entre sí, inquietos. ¿Era acaso un profeta? ¿Quién eres?, inquirió un escriba con voz severa. El hombre sonrió levemente y respondió: soy solo un mensajero. Entre la multitud, un joven levita, encargado de custodiar los objetos sagrados del templo, escuchó con atención. Su abuelo, que había sido maestro de la Torá, le había hablado muchas veces de los héroes de Israel, de Moisés, de Josué, de David y de los macabeos. Pero una historia en particular siempre lo había fascinado, la historia de Eleazar Macabeo, aquel que se había lanzado contra el elefante en la batalla de Bet-Zacarías, creyendo que el rey enemigo estaba sobre él. El joven recordó la espada de Eleazar, aquella que aún se guardaba en el templo, como testimonio del sacrificio de un hombre que había dado su vida por la libertad de su pueblo. Intrigado, se acercó al viajero y le preguntó: dices que un nuevo reino se acerca. Pero, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? El forastero lo miró con calma y señaló el templo. En ese santuario se guarda la espada de un hombre que murió creyendo que su sacrificio ayudaría a liberar a su pueblo. Eleazar Macabeo pensó que su lucha era contra un rey humano, pero en realidad, su lucha era contra algo mucho mayor. El joven frunció el ceño, confundido. ¿Qué quieres decir? El viajero dio un paso adelante, su voz cobrando fuerza. La verdadera batalla nunca ha sido contra hombres de carne y hueso. No fue contra Antíoco, ni contra Roma, ni contra ningún imperio de este mundo. La verdadera lucha ha sido siempre contra la oscuridad que esclaviza el corazón de los hombres. El silencio se apoderó de la plaza. Eleazar peleó con honor, continuó. Su valentía fue parte de un plan mucho más grande. No murió en vano, porque su sacrificio fue un reflejo de un sacrificio aún mayor que estaba por venir. El levita sintió un escalofrío. ¿De quién hablas? El viajero lo miró fijamente, con un tono sereno, respondió: de aquel que vendrá a dar su vida por todos. El verdadero rey de Israel. Los murmullos se intensificaron. Algunos se mostraron inquietos, otros confundidos. «Hablas en enigmas», exclamó un comerciante. El viajero asintió. «Pronto entenderéis. Porque así como Eleazar Macabeo entregó su vida para que Israel fuera libre, así también el Hijo del Hombre entregará la suya, pero no para vencer con la espada, sino para conquistar con el amor y la redención». La multitud quedó en un desconcierto total. El joven levita, aún con la mente llena de preguntas, sintió que algo en su interior había cambiado. No comprendía todo lo que aquel hombre decía, pero sabía que sus palabras eran verdaderas. Cuando intentó volver a hablarle, el viajero ya se había perdido entre la multitud, dejando tras de sí solo una certeza: algo grande estaba por suceder en Israel. Algo que cambiaría la historia para siempre. La noche había caído sobre Jerusalén, cubriendo la ciudad con su manto de estrellas.
En una pequeña casa, no lejos del templo, un grupo de niños se reunió alrededor de una menorá encendida. Sus rostros reflejaban la suave luz de las llamas, y en sus ojos brillaba la inocente curiosidad de aquellos que aún descubren el mundo. Frente a ellos, sentado sobre una alfombra gastada, un anciano rabino acariciaba su larga barba mientras observaba a los pequeños con ternura. Había enseñado la Torá a muchas generaciones, pero esta noche no hablaría de Moisés ni de los patriarcas. Esta noche, les contaría la historia de un guerrero cuyo sacrificio no debía ser olvidado. Niños, dijo con voz pausada, su tono cargado de solemnidad, hoy os contaré la historia de Eleazar Macabeo, un hombre que vivió y murió por su pueblo. Los niños se acomodaron, atentos a cada palabra. Muchos años atrás, continuó el rabino, cuando los enemigos de Israel querían borrar el nombre de nuestro Dios de la tierra, hubo una familia que se levantó contra ellos. Se les llamó los Macabeos, y con la fuerza de su fe resistieron a ejércitos más grandes que ellos. Los pequeños asintieron con entusiasmo. Conocían la historia de los Macabeos, pero pocos sabían el papel de Eleazar. Entre ellos estaba Eleazar, un hombre valiente que no solo luchó con la espada, sino con la sabiduría y la justicia, prosiguió el anciano. En una gran batalla, vio un elefante de guerra, el más grande de todos, y creyó que el rey enemigo estaba sobre él. Sin dudarlo, corrió hacia la bestia, la hirió y la derribó, pero en su valentía, quedó atrapado bajo su peso. Los niños se estremecieron. ¿Y murió?, preguntó uno, con voz temerosa. El rabino asintió lentamente. Sí, murió. Pero su sacrificio no fue en vano. Su pueblo siguió luchando, y gracias a su valentía, los enemigos fueron derrotados. Su historia quedó grabada en la memoria de Israel, y su espada, la misma que empuñó en batalla, fue hallada muchos años después, como un recordatorio de su sacrificio. El anciano hizo una pausa y miró la menorá, cuyas llamas danzaban suavemente con la brisa. La luz que veis aquí, dijo, es la misma luz que ardió en el templo cuando los macabeos lo purificaron. Y así como esta llama sigue encendida después de tantos años, también sigue viva la historia de Eleazar y de todos aquellos que lucharon por nuestra fe. Los niños contemplaron la menorá en silencio. Uno de ellos, el más pequeño, levantó la mano con timidez. Rabí, ¿Eleazar sabía que su historia seguiría viva? El anciano sonrió. Tal vez no en ese momento, respondió. Pero en sus últimos instantes, tuvo una visión. Vio un futuro en el que su pueblo seguiría existiendo, en el que la luz del Altísimo nunca se apagaría. Y hoy, aquí estamos, recordándolo, bajo esta misma luz. El niño sonrió. Entonces, nunca lo olvidaremos. El rabino asintió con satisfacción. Así debe ser, pequeño. Porque la verdadera victoria no está solo en la batalla, sino en la memoria de quienes siguen creyendo. La llama de la menorá continuó ardiendo, iluminando los rostros de los niños que, sin saberlo, llevaban consigo el legado de un hombre cuyo sacrificio se había convertido en eternidad. La historia de Eleazar Macabeo no es solo un relato de guerra y sacrificio, sino un testimonio de valentía, fe y entrega por un propósito mayor. Su nombre quedó grabado en la memoria de su pueblo, y su historia fue contada de generación en generación, bajo la luz de la menorá encendida, como un símbolo de la lucha por la verdad y la justicia. Así como Eleazar entregó su vida por la libertad de Israel, muchos otros a lo largo del tiempo han peleado batallas para preservar su fe,
su identidad y sus creencias. Su legado sigue vivo, recordándonos que las victorias más grandes no siempre se ganan con la espada, sino con la convicción inquebrantable en lo que es justo y verdadero. Si esta historia te ha inspirado, te invito a suscribirte al canal, dejar tu comentario sobre qué fue lo que más te impactó y compartir este vídeo para que más personas conozcan el increíble legado de los macabeos. Que la luz de la verdad nunca se apague en nuestras vidas. Nos vemos en el próximo vídeo.